Vamos a checar la alimentación. La alimentación es muy importante y nos preguntamos qué son los alimentos. Los alimentos, al final de cuentas, como vemos en esta gráfica, y vamos a ver en varios ponencias que estamos presentándoles, el potencial que tiene cada alimento. Por ejemplo, las verduras son bajos en proteínas, bajas en grasas, bajos en carbohidratos y altos en minerales y vitaminas, en comparación con las frutas que son bajas en proteínas, bajas en grasas, altos en carbohidratos y altos en vitaminas y proteínas. Las leguminosas son altas en proteínas, como lo que es el frijol, la haba, la lenteja, bajas en grasas, altas en carbohidratos y bajas en vitaminas. Luego vamos a ver las gramíneas, que son los granos, como la lenteja, que la lenteja, pero como el trigo, la cebada, todo lo que provenga de espiga y se encuentran las gramíneas, son bajas en proteínas, son bajas en grasas, porque pues, al final de cuentas son plantas, son altas en carbohidratos, muy altas, y bajas en vitaminas y minerales. Y las oleaginosas, que son como la nuez, la almendra, la avellana, son altas en proteínas, son altas en grasas de origen vegetal, bajas en carbohidrato y altas en vitaminas y minerales. Posteriormente vemos las carnes, que son 2 o 3 veces más altas en proteínas, tienen grasa pero de origen animal, que sería el colesterol o manteca, por en algunos casos la manteca, bajo en carbohidratos y bajo en vitaminas y minerales. Nosotros, como diabéticos, cuando nosotros hablamos de alimentos, tenemos que cuestionarnos cómo el alimento logra modificar y estimular a nuestro sistema digestivo para que produzca o no produzca insulina y para que éste o no libere rápidamente glucosa hacia la sangre. A eso se le llama índice glicémico, que es lo que acabamos de ver. El índice glicémico vamos a darnos cuenta que se comprende, como vemos en esta gráfica, los niveles de glucosa, cuánto un alimento, de acuerdo a una constante que es la cantidad de carbohidratos de ese alimento, aumenta, hace que el cuerpo, el ser humano, aumente en sangre. Por ejemplo, tenemos un alimento con índice glicémico alto, como es la glucosa, cuando uno la ingiere, aumenta hacia un pico, en este pico, luego vamos a ver otro alimento con índice glicémico bajo, va a ser menor la curva, va a ser más achaparrada, por lo tanto, se va a expresar en porcentajes. Aquí vemos a la glucosa, que equivale al 100% en estos estudios. Cuando tomamos esos 50 gramos provenientes de la glucosa, vamos a ver que en 2 tiempos y en las personas sanas, porque estos estudios se hacen en personas sanas, y se ve como los niveles de insulina van a empezar a bajar los niveles de glucosa en sangre y van a generar este tipo de gráfica a través de glucosa sobre tiempo, concentraciones de glucosa en sangre a través del tiempo, principalmente se toman medidas cada 15 minutos en un lapso de 2 horas. Aquí por eso vamos a empezar a valorar y agrupar a los alimentos con esa capacidad que tienen de aumentar la glucosa en sangre, teniendo índices glicémicos altos arriba de 70, índices de glicémicos bajos entre 56 y 69 y índices glicémicos bajos abajo de 55. Aquí vamos a empezar a ver comportamiento de los alimentos con índices glicémicos diferentes. Aquí en esta gráfica, en la parte superior, vamos a ver un alimento con índice glicémico bajo y un alimento con índice glicémico alto. El gran problema a veces de que cuando nosotros consumimos un alimento con un índice glicémico alto, va a ser tal la velocidad con la cual incremente los niveles de glucosa en sangre que va a producir el cuerpo mayores cantidades de insulina. Como esas cantidades son tan grandes de insulina, como vemos en la gráfica de abajo, vamos primero a empezar, consumimos el alimento, la glucosa en sangre sube abruptamente en un tiempo muy corto, entra la producción de insulina y es tanta la producción de insulina que los niveles de glucosa en sangre bajan, descienden a tal nivel que cae en un cuadro de hipoglicemia. Entonces, el cuerpo como respuesta va a estimular su producción de la otra hormona que ya dijimos, el glucagón, y va a hacer que salga glucosa de la reserva y vuelva a aumentar la glucosa en sangre, como se ve en la gráfica inferior del lado izquierdo.
Entonces, cuando juntamos las dos gráficas, vamos a ver que hay una línea azul. Esa línea azul es el valor en cual se había levantado el paciente en ayunas. Vamos a pensar que estamos hablando de un 80, un 90, y las dos suben. Cuando comemos, hacemos un alimento con índice glicémico bajo, no vamos a encontrar que haga ese descenso abrupto de la glucosa en sangre como resultado de la alta producción de la insulina. Aquí volvemos a darnos cuenta, por ejemplo, que el área, aquí vamos a ver que esta gráfica es el índice glicémico en un tiempo de hasta 150, es el comportamiento de la glucosa de dos alimentos, una con índice glicémico bajo y otra con índice glicémico alto. Aquí vemos el 55% menor y vemos que este alimento posteriormente a las 2 horas está haciendo un descenso de los niveles de glucosa en sangre debido a la alta producción de insulina y volvemos a ver el efecto del glucagón que vuelve a elevar los niveles de glucosa en sangre. Vamos a preguntarnos y a ver cómo se comportan los alimentos en personas diabéticas realmente, ¿no? Porque los estudios de índice glicémico que nosotros encontramos, las tablas que encontramos, pues son en personas totalmente sanas, ¿no? En donde sus niveles de producción de insulina se encuentran en niveles óptimos que van a hacer que los niveles al final de cuentas después de 2 horas vuelvan a estar en 80. Aquí vamos a ver dos gráficas en personas sanas, que es la gráfica roja, en donde se encuentra que la persona se levanta con unos valores aproximadamente de 90 en sangre, de miligramos por decilitro, sube este alimento que se consume, que al final de cuentas es el mismo para los dos, sube, pero como su producción de insulina es tan buena, enseguida empieza a bajar. Y a las 2 horas desciende, hace una pequeña meseta, un descenso y vuelve a subir por el efecto del glucagón. Pero esto es diferente con personas diabéticas insulino dependientes, en donde la respuesta no va a depender de la carga de alimento que se estén tomando, debido a que su sistema nervioso, que es uno de los primeros que se afecta, ya no están vinculados y por lo tanto no va a depender del consumo de alimento que haya o no haya producción, porque ellos ya no tienen producción, su páncreas ya no funciona, los insulino dependientes. Entonces, aumenta el alimento y dependiendo del tipo de insulina y en la dosis que se esté aplicando el paciente, va a empezar a bajar o va a tender a bajar más lentamente. Y como podemos ver, en lugar de que descienda en 2 horas, estamos encontrando un descenso aproximadamente más de 5 horas. ¿Qué sucede si comes 100 gramos de glucosa? Esa es la pregunta. El índice glicémico principalmente está diseñado cuando consumes 50 gramos, pero ¿qué pasa si consumes 100? Al final de cuentas es un estándar, es una constante.